Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Ya hace año y medio más o menos que anduvimos por acá, en aniversario. Entonces siempre es una bendición, nos sentimos en casa, muy amados por ustedes, por sus pastores. Entonces es una bendición estar con ustedes. ¿Qué les parece si oramos para poner en manos de Dios este tiempo y que sea el Señor en medio nuestro y que sea Él glorificado en medio de nosotros? ¿Les parece? Señor, gracias Padre por este día. Gracias Señor que nos permites nuevamente estar reunidos delante de ti, delante de tu palabra. Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto, la mente, el corazón dispuestos para no solamente escuchar tu palabra, sino estar atentos. Y no solamente estar atentos y escuchar tu palabra, sino poner por obra lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Señor, ayúdame, Señor, a exponer tu palabra. Me declaro incapaz, pero eres tú, es tu gracia la que me ayuda para hablar de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar. Abre tu Biblia en 1 Corintios 3. Gracias. Vamos a leer del verso 1 al verso 9 y luego ya nos vamos a reflexionar alrededor de la palabra juntos, lo que el Señor tiene que decirnos. ¿Listos? Dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como le haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si perteneciesen a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice: yo soy seguidor de Pablo, y otro dice: yo soy de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Y después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones, Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y que la riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Qué interesante pasaje. Yo cuando Juve me dijo, bueno, yo escucho las prédicas de aquí de ustedes cada semana, y hace 2-3 semanas me dijo Juve: ¿qué onda? ¿Te lanzas? Y yo: pues va. Y me dice: ¿cómo ves? ¿Le sigues o tema libre? Pues tema libre, ¿no? Yo ya más o menos sabía para dónde iba el tema. El tema es que nosotros hace un par de años tal vez estudiamos Corintios, y mientras estábamos estudiando Corintios se fue convirtiendo la carta una carta vivencial. Mientras yo leía algo, sucedían cosas en la iglesia. De repente había 2 pastores y empezó a haber divisiones. Y cuando yo recuerdo exactamente cuando estudiamos este texto, yo dije: como anillo al dedo, pero parecía que se detonaba la bomba. Y era, mi esposa y yo platicábamos hasta antes de eso, que nuestra iglesia era muy linda, porque nunca habíamos pasado por chismes, por murmuraciones, por temas como de estos. Y entonces cuando los empezamos a vivir fue durísimo. Yo le hablaba a su pastor y les decía: Juve, ora por mí, ¿qué me aconsejas? Y ya él me daba su consejo, ¿no? Pero qué difícil es esto. La inmadurez, el corazón inmaduro es como
un vaso de agua, que tiras una piedra y se desborda rápido. El corazón maduro es como un océano, que tiras una piedra y no causa nada. Así es el corazón inmaduro, un corazón que fácil se desborda en sus emociones, fácil saca lo que hay dentro de él, normalmente para mal. Y es de lo que Pablo nos quiere advertir en esta mañana. Ojalá no pasen por las dificultades a las cuales Pablo se va a enfrentar cuando vayamos avanzando en primera, segunda la carta a los Corintios, y en medio de primera y la segunda hubo una segunda, en realidad la tercera de nosotros es la segunda es la tercera carta, pero mientras vayamos avanzando en la segunda carta verás un corazón de Pablo pues dolido por lo que va a pasarle, ¿no? Y mira, Pablo creo yo que durante toda esta carta va a tratar decimos en consejería, el problema no es el problema. O sea, por lo que normalmente vienen a la consejería no es el problema, sino hay algo atrás de eso por lo cual vienen. Ya eso es lo que ha hecho evidente, es el síntoma de lo que hay atrás. Y Pablo va a hablar durante toda la carta, primera la carta a los Corintios, va a hablar de muchos síntomas que hacen evidente la inmadurez. Prácticamente es lo que Pablo va a hablar. Y mira, los temas que va a hablar te los voy a adelantar para que lo vayas degustando. Divisiones, que es lo que desde el capítulo 1 ya nos introdujo algo, ahorita vamos a desarrollar más. La inmoralidad sexual, pleitos entre los creyentes, el matrimonio, va a tocar tema del matrimonio, la libertad cristiana y la idolatría, el orden de la reunión y la cena del Señor. Yo hoy en la mañana estaba anotando esto, muy de mañana, estaba yo pensando en la cena del Señor y algo que yo he estado reflexionando, nada más paréntesis, de todas formas nos vamos como a las 2, 3 de la tarde, no hay problema. Yo he estado reflexionando acerca de la cena del Señor. Cuando Pablo está pensando en la cena del Señor, no está pensando en una galletita y jugo de uva Delaware Punch con azúcar. O sea, Pablo está pensando en algo muy distinto. Eran coinonías que vivían en ese momento, eran coinonías, reuniones de entre hermanos. Y lo que sucedía era que unos llevaban ciertos alimentos que menospreciaban a otros. Y en lugar de comer en el orden, todos en compañerismo, pues había competencias entre ellos, divisiones. Pero no está hablando de la galletita y el jugo de uva. Eso cambia todo, ¿eh? Ya cuando lo lees con ese entendimiento dices, ok, no está hablando del jugo de uva. Ya tocarán ese tema. Nada más era como un adelanto. Los dones espirituales y el amor, la resurrección, y ya al final levanta una ofrenda y se despide. Esos son los temas, pero todos estos temas de los cuales Pablo va a atacar en esta carta, lo único que está haciendo Pablo es manifestando la evidencia de algo más profundo. Y eso profundo es la inmadurez. Inmadurez emocional, inmadurez espiritual. Cuando se juntan estas dos, es un caos, no solamente en la iglesia, en la comunidad, sino en su casa, en su matrimonio, en todas sus relaciones. Y es lo que Pablo nos va a hacer reflexionar el Señor a través de Pablo en esta mañana. Vamos a leer verso 1 para tocar el primer punto. Amados hermanos, me llama la atención que Pablo, no me voy a ir palabra por palabra, nada más quiero subrayar esto. Me llama la atención que esto es importante, que no perdamos el foco, que con todo y lo que son los corintios, en ningún momento Pablo los desecha como parte del cuerpo de Cristo. A mí, como pastor,
me ha pasado que yo he pensado, es que este no es cristiano. y de repente me topo con la vocecita por ahí, ¿tú quién eres para determinar quién sí y quién no? ¿Verdad? Somos bien prejuiciosos. Bueno, yo soy bien prejuicioso. Pablo, con todo, ya cuando lleguen a 2 de Corintios van a decir, estos no eran cristianos. Con todo y todo, Pablo lo seguía incluyendo en el cuerpo de Cristo. Porque recordemos que Pablo no está respondiendo conforme van pasando los eventos. No es un WhatsApp que está respondiendo, sino es toda una reflexión completa. O sea, Pablo ya sabe lo que les va a decir al final, ya es una reflexión. O sea, está pensando en toda la idea. No es un WhatsApp que va respondiendo conforme van los eventos. No, es toda una idea. Y aún con todo y eso, con todo y lo que vamos a ver en 1 de Corintios, Pablo le sigue diciendo, amados hermanos. Qué interesante. Cuando estuve con ustedes no les pude hablar como le haría a personas espirituales. Tuve que hablarles como si perteneciesen a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa, porque todavía están bajo el control de esta naturaleza pecaminosa. Primero, lo que quisiera que pudiéramos definir, niños espirituales. El carácter de un niño en sus emociones y de un niño espiritual. El carácter de un niño, miren, hay algo que yo he pensado, de lo cual una vez en un WhatsApp ahí en la iglesia alguien puso, es que debemos de juntarnos con personas que nos jalen a acercarnos a Dios. Y yo dije, está bien bonita esa reflexión, qué buena reflexión, sí, cierto. Debemos de juntarnos con personas que nos jalen a Cristo. Pero dándole vueltas a esa idea, me clavé días y días dándole vueltas a eso. Y pensé en esto. Qué irresponsable es eso. Qué falta de madurez es esa. Porque la realidad es que ya tienes años en Cristo, ya has pasado por muchas cosas, ya deberías de tener madurez. Y no debería de ser yo quien tome la responsabilidad de alguien más para jalarlo a Cristo. Y no seguir dependiendo de que alguien me jale para entonces yo estar bien. Qué fácil es la posición de mantenerme yo sentado todo el tiempo, esperando a que me jalen para entonces yo participar de A, B, C y D de las actividades dentro de la iglesia de Cristo. Cuando ya debería de ser yo quien tendría que tomar responsabilidad de mi vida espiritual y de los demás. Yo les prohibí a la iglesia que dejen de pensar así, como niños espirituales, que necesitan quien los esté cargando. Yo tengo una niña de 2 años y medio, pues necesito yo, mi amor, come tu comidita. Mi amor, no sé, pero imagínate un chavo de 40 años que le estés diciendo, ¿ya comiste, mijito? ¿Necesitas que te cambie tu pañal? Pero sabes, espiritualmente, emocionalmente, muchos estamos así. Vivimos ofendidos, vivimos lastimados, vivimos esperando a que el pastor te llame, y si no te llama, entonces me ofendo, me siento mal, me lastimo. Si no me saludaron, entonces me ofendo, me lastimo. Y eso es terrible, terrible. Mira, te voy a dar 5 características del carácter de un bebé cristiano o de un inmaduro emocional. El primero puse el bebé
anda siempre con su chupón y tiene un muñeco y una frazada de seguridad que hoy les dan. En mis tiempos, ¿qué frazada de seguridad? Unas nalgadas y eso era tu seguridad, ¿no? Pero hoy les dan una frazada, un muñeco de seguridad a los niños, ¿no? Y entonces tienen su seguridad ahí. ¿Sabes? El carácter de una persona inmadura, un bebé cristiano, como dice Pablo, cualquier crítica, cualquier opinión que va en contra de él, lo hace reaccionar con llanto, con pataletas y hasta con divisiones y con problemas. Cualquier situacióncita que le dicen, oye, es que cualquier cosita es suficiente para que reaccione, se enoje, responda y la chispa la tiene, la mecha es cortita. Se ofende, te deja de hablar. Allá en Guadalajara, pues por algo les llaman jarritos de Tlaquepaque, ¿no? De Tonalá, porque fácilmente se quiebran. Yo soy de Ciudad de México y lo tengo comprobado. Hay muchas personas que son del norte en Guadalajara y los del norte pues son directos. Bueno, los jarritos de Tonalá y de Tlaquepaque son bien sentidos. Y ¿sabes qué es lo peor? Que no te dicen que están sentidos. No, todo bien, gracias. Pero apenas te das la vuelta y murmurar. Ese es el carácter de un bebé cristiano. Otra característica de un niño cristiano, de un débil emocional, demanda siempre ser el centro de atención. Siempre busca ser el centro de atención. Busca ser servido y no busca servir. Aún a veces el servicio lo pueden utilizar como herramienta para cumplir sus propósitos. Dice Miguel Núñez, alrededor de esta idea, el pastor Miguel Núñez: en una boda quiere ser la novia y en un entierro quiere ser el muerto. Así es una persona inmadura. Cuando la iglesia no satisface los deseos personales de esta persona, entonces se convierte en un comedor de fast food. Aquí en esta iglesia ya no se hace como a mí me gusta. Como toda la vida ha sido conmigo, entonces voy y busco otra iglesia donde sea como se hace, como yo quiero. No, acá tampoco, entonces me voy a otra iglesia que se haga como yo quiero que se haga. Y así se la puede pasar toda su vida. Nunca en satisfacción, siempre en insatisfacción. A veces yo pienso que muchos de los congregantes esperan que el pastor le diga: oye, ¿tú qué opinas? ¿Deberíamos de hacer esto? ¿Deberíamos de hacer el otro? ¿Tú qué opinas? Imagínense que tomásemos parecer a todos y que esto fuera una democracia. No, ya hubieran derrocado a Juve. Voto por voto, casilla por casilla. Busquemos a otro, ¿no? No es así. Quien gobierna su iglesia es Cristo. Y Él ha puesto autoridades imperfectas. ¿Y sabes por qué las autoridades son imperfectas? Para que brille solo Él. Para que acudas al aquel que es imperfecto. Hace ratito alguien recitó, ¿no? En el momento de que recitan pasajes: el Señor es mi pastor, ¿no? Nada me faltará. Y lo escuchas y está hermoso, ¿sí o no está hermoso? Pero para que el Señor sea tu pastor, primero tiene que ser tu Señor. Si no, entonces no puede ser tu pastor. Dos, si Él es tu pastor, nada te va a faltar. Si Juve es tu pastor, todo te va a faltar. Si pones la mirada en el hombre te va a fallar.
Pero un bebé cristiano quiere ser el centro de atención. El niño espiritual no sigue a Cristo, sino desarrolla lealtades, figuras humanas como Pablo, Apolos, como Pedro, ¿no? Busca identidad por asociación. No tiene una identidad sólida en Cristo, sino busca la seguridad uniéndose con quienes se sienta afín. Y quien no está afín lo desecha. Y busca sentirse fuerte en esas asociaciones. Y sabes, ese es un peligro terrible porque empiezas a construir facciones dentro de la iglesia que pueden a la larga convertirse en divisiones. A lo mejor no alguien se está levantando y voy a dividir la iglesia para yo hacer mi propia iglesia. Tal vez no en ese nivel. Pero tal vez estás construyendo seguidores tuyos en contra de alguien más. Y eso lo hace un niño espiritual. O un débil de carácter. No posee filtros espirituales ante cualquier chispa y comentario malentendido, explota. ¿Sabes? La culpa no es la chispa, sino la pólvora, la inmadurez del corazón. Chispas va a haber por todos lados, cosas que detonen. Pero ¿qué tanto esas cosas que detonan están afectándome a mí? Y por último, tiene la incapacidad de digerir alimento sólido. Y Pablo no está hablando, cuando está escribiendo esto, no está hablando de, bueno, a ver, vamos a hablar de cosas más profundas, como el arrebatamiento, el premilenialismo, el milenialismo, el posmilenialismo, y el reencuentro y superreencuentro y todas esas, ¿no? No está hablando Pablo de temas profundos, escatológicos, difíciles de comprender. No está hablando de eso Pablo. Sino él mismo lo dice ahí. Ya no les puedo hablar como a hombres espirituales, sino como a carnales, porque son guiados por su naturaleza carnal. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo quisiera hablar con ustedes, pues sentarme a la mesa y que habláramos de qué te habló el Señor, qué leíste en la palabra de Dios. Pero más bien me tengo que sentar contigo a explicarte cómo hacer tu devocional después de 4 años de venir a la iglesia. O te tengo que estar convenciendo de qué es bueno y qué es malo, qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, yo tengo prohibido que me pidan que alguien venga y me diga, ¿puede orar por mí porque usted está más cerca de Dios? Alguien me dice eso y yo le digo, yo no oro por ti. Que lo ha sucedido. Una señora llegó y me dijo, oiga pastor, ¿puede orar por mí? Porque a usted sí lo oye Dios. ¿Y usted cómo sabe? O también el de la alabanza y yo nos decimos bebé. Hola bebé, hola bebé. Pero no lo decimos en chats o estamos él y yo solos. ¿Qué onda bebé? ¿Qué onda bebé? Así nos decimos. Entonces tratamos de tener cuidado. Pero de repente, otro bebé. Nos escuchó que nos decíamos bebés. Y entonces viene y me dice, es que ¿cómo te atreves a hablarte así con el de la alabanza? Y entonces, mira, no es que yo tenga problemas con que alguien me exhorte, yo recibo la exhortación sin ningún problema. Sino más bien la motivación que había atrás de eso. Y muchas de las veces no se trata de lo que está sucediendo, sino de lo que hay en el corazón de cada quien, que pueda hacer que detone un conflicto. Y un bebé espiritual no tiene la capacidad de poder recibir un alimento sólido, sino siempre le tienes que estar convenciendo de lo que es bueno y lo que es malo. Mira lo que dice Hebreos
5 del 11 al 6, verso 1. Dice: nos gustaría decirles mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar porque ustedes son torpes espiritualmente. Tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, tienen necesidad que les vuelva a hablar las cosas básicas de la palabra. Son niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento. En otro pasaje, ¿te acuerdas? Dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. No está refiriéndose al mensaje del evangelio, está refiriéndose a que tienes que estarles convenciendo de que, bueno, ahorita lo va a decir aquí el autor de Hebreos más claramente. Dice, pues el que alimenta de la leche sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir, ¿qué dice? Entre lo bueno y lo malo. Esa es la clave. No está hablando de pensamientos profundos de la palabra de Dios, sino está hablando de que a un bebé espiritual le tienes que estar diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo, porque no alcanza a distinguir entre lo bueno y lo malo. Todo el tiempo está preguntando: oye, entonces está bien tomar, oye, entonces está bien hacer esto, oye, entonces está bien hacer esto, oye, entonces es pecado esto, entonces es pecado el otro. Pues papá, lee la Biblia, ven a la palabra de Dios y que la palabra de Dios sea la que te convenza, te explique, te guíe, te enseñe. Esa es la característica del inmaduro, alguien que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y Pablo está diciéndoles: pues les tengo que volver a enseñar a que puedan buscar y distinguir entre lo que es bueno y lo malo, porque ustedes, corintios, viven como si todo fuera bueno. Más adelante les va a decir: tranquilos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tomemos decisiones sabias. Mira, Hebreos 6:11, ahí estamos. Dice: así que dejemos de repasar y una otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo, por lo cual sigamos adelante hasta llegar a maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento, de las malas acciones y de tener fe en Dios. Mis hermanos, no está mal tener, que tu fe de repente sea sacudida, ¿no? Que vivas una circunstancia que estoy luchando con mi fe. No está mal. Está mal cuando eso ya es una constante en tu vida, que todo lo que te sucede, tu fe es sacudida. Y entonces en todo lo que te sucede estás cuestionando si Dios existe, si Dios te ama, si Dios está contigo, y entonces vives en ese cuestionamiento constante, lucha constante, en lugar de una convicción real, genuina de quién es Él para ti, lo que significa Él para ti. Me encanta que dice: alzaré los ojos a los montes, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué no lo pone así como de dibujo, de pintura? Para que cuando mires los cielos y la tierra, lo creado, lo que no existe y no lo alcanzamos a comprender, puedas decir: Él que hizo todo esto es mi Señor, y tu fe no sea sacudida. Pero muchas veces, por cualquier cosita que sucede, nuestra fe se está derrumbando. Y dice el autor de Hebreos: no podemos estar regresando a esto cada vez que a alguien le pasó algo insignificante. Si le avanzamos a Hebreos y vamos a Hebreos 11, los héroes de la fe, ¿te acuerdas? Y por ahí como a la mitad de Hebreos 11, dice: los cuales vieron de lejos la promesa, la cual aún no la recibieron, porque tenían una esperanza más alta, más inalcanzable, una esperanza eterna. Y a veces aquí vivimos reclamándole a Dios
exigiéndole a Dios como bebés espirituales. Señor, tú me tienes que cumplir. Hey, tranquilo. El Señor no nos debe nada. Yo le debo todo a mi Señor. El Señor no me debe nada. Y a veces le reclamamos como si Él nos debiera. De eso está hablando Pablo. No podemos avanzar porque tengo que estarles hablando de lo que es pecado, de que se tienen que arrepentir, de que tienen que entregar a su vida a Cristo. No saben distinguir entre, entonces, si ando con alguien que no es cristiano, para los que son solteros, ¿está bien o está mal, pastor? ¿Tú qué opinas? Y si yo le predico, y si yo lo traigo a la iglesia, y si yo la traigo a la iglesia, ¿tú crees que pudiera haber? Y entonces el pastor así como, híjole, ¿cómo te digo que? Pues está claro el asunto, ¿no? ¿Qué dice? No te unas en yugo desigual, listo. Oye, pastor, pero es que mi esposa, no, yo ¿cómo la voy a tratar bien? Es que tú no la conoces. Mijito, por favor, ¿qué dice la palabra de Dios? Ama a tu mujer. No, pero es que, en serio, pastor, tú no la conoces. Papá dice, ama a tu mujer. No, pero es que mira, ella. No, es que ¿qué dice? Ama a tu mujer. O al revés, sujétate a tu marido. No, pastor, es que tú no lo conoces. Mira, él siempre hace esto. No. Yo no he encontrado salidas así como que te excluyan de estas cosas. Es sujétate a tu marido, respeta a tu marido. Y Pablo les dice, quisiera yo hablarles como espirituales, pero tengo que regresar al principio. A ver, mi hermano, mira, Cristo murió en la cruz, así como el Club Semillano. Cristo en la cruz murió por ti, ¿no? Él te ama a ti, ¿no? Como a bebés espirituales. Cuando ya tendríamos que hablar de bienaventurados sois los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que, ¿qué? Lloran. Porque ellos, ¿qué? Recibirán consolación. Y así nos podríamos ir, ¿no? Podríamos empezar a hablar de cosas de nuestra santidad, ¿no? En fin, Pablo dice, regresemos. ¿Y cuál es el síntoma? ¿Qué es lo que hace evidente que son niños espirituales? Y es el primer punto que hace evidente que somos niños espirituales. Verso 3. Dice, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que son controlados por su naturaleza pecaminosa? ¿No vienen como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, yo soy seguidor de Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Y dice Pablo, nosotros solo somos siervos. Seguramente lo que estaba sucediendo es que entre ellos estaban conversaciones de, no, es que a mí me gusta cómo predica Pablo. No, él es directo y nos habla directo. No, ojalá Pablo estuviese aquí. Y otros, no, a mí me gusta más cómo predica Apolos, pues es más delicado, como que me habla al corazón. Y seguramente ahí estaban esas divisiones. En la iglesia donde yo conocí al Señor, se llama Amistad Cristiana, allá en México, es una iglesia en aquel entonces como el auditorio de 3,000 personas. Y eran 3 reuniones. Entonces de repente cada semana tenían la costumbre de rotarse los pastores. Entonces era recurrentísimo escuchar, es que a mí sí me gusta. ¿Quién va a predicar hoy, saben? O sea, llegaban a la segunda reunión, ¿quién va a predicar hoy? ¿O quién predicó? No, pues fulano. Bueno, y ya se quedaban así como, bueno. Y era, yo escuchaba
siendo muy joven, y yo decía, pues es que al final es el Señor hablando, indistintamente del instrumento. Dice Pablo, pues ¿quiénes somos nosotros? Solamente somos siervos del Señor. Dice, por los cuales Dios nos usó para hablarles de la buena noticia. Me encantaba que ahí, si tú pedías consejería, pues tú querías que te diera Marco Barrientos la consejería, ¿no? Que él estaba ahí. No, y a mí me gustaría consejería con Marco Barrientos. Pero te daban al que te tocara. Pero yo escuchaba, porque yo me encargaba en algún tiempo de agendar las consejerías y designarlas. No sabes la cantidad de veces que me decían, ¿podrás ponerme con fulano, con sutano? Y yo, no señora, no se puede. O sea, ya hay un orden y es el que le toca. Pero yo hasta me encantaba que me preguntaran para yo decirles, no se puede. Parece broma, pero es anécdota. Dice, Apolos regó, pero Dios fue el que hace crecer. No importa quién planta, no importa quién rega, lo importante es Dios que hace crecer la semilla. El que planta y la riegan trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno es recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos solamente somos trabajadores de Dios. Y en esta reflexión dice Pablo, y ustedes son este cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Nada más. Nada más. En Corintio no es la primera vez que suceden este tipo de conflictos. En Hechos 6:1 podemos ver, ¿no? Cuando estaban sirviendo las mesas y había estas necesidades con las viudas, y de repente empiezan a murmurar acerca de que a algunos se les daba más alimento a algunas viudas que a otras. Entonces llegan y le reclaman a los apóstoles, hey, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué descuidan esto? Y entonces los apóstoles dicen, pues no está bien que nosotros nos encarguemos de esto, encargándonos de la predicación de la palabra. Pongamos personas que se hagan cargo de esto. Y entonces se resuelve el conflicto. Una tentativa de división. En Hechos 15 hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé acerca de Juan Marcos, porque Juan Marcos se había bajado literal de un viaje misionero, se había separado. Y entonces Pablo dice, no, ya no quiero yo a Juan Marcos que nos siga, nosotros sigamos Bernabé y yo, ¿no? Decía Pablo. Y fue tal el desacuerdo que terminaron separándose Pablo y Bernabé. Aunque más adelante Pablo le dice a la iglesia, mándenme a Marcos porque me es útil, me sirve. Entonces hay una reconciliación más adelante. ¿Qué te quiero decir con esto? No es nuevo para los corintios estas actitudes. En la iglesia va a suceder, porque hay niños espirituales. Hay personas que tienen un carácter inmaduro. La causa de estas cosas, dice Santiago 4:1-2. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguir. Envidian a otros, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen guerra para quitárselos. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Pero el problema, dice Santiago, dice, ¿de dónde surge todo esto? Pues del corazón inmaduro carnal, que hasta está dispuesto a encender un fuego con tal de obtener lo que quiere. Yo no sé en qué momento la iglesia se convirtió en un escaparate de posiciones, sino es simplemente funciones en donde cada uno tiene su responsabilidad dentro de este maravilloso
organismo que se llama el cuerpo de Cristo. Pero ¿cuántos no toman esta plataforma para satisfacer sus deseos carnales? ¿Cuántos no desean tocar, cantar, predicar con tal de sentirse seguros de sí mismos? Cuidado. No está mal desear servir al Señor. Está mal la motivación. Puede estar mal la motivación. Cuidado con la infancia infantil, la inmadurez emocional y espiritual. Cuidado. Mis hermanos, esta enseñanza no es para que andemos cazando bebés espirituales y llevarlos a Club Semilla, ¿verdad? O sea, no es, tú eres un bebé espiritual, vente para acá. No, más bien es para que tú y yo evaluemos nuestro corazón. Yo la semana pasada que estaba reflexionando alrededor de esto, empecé a meditar introspectivamente. Me hago muchas preguntas acerca de mi conducta, acerca de mí. Constantemente me estoy preguntando, y a ver, Yair, ¿cómo evalúas esto? Y a ver, Yair, ¿qué piensas en esto? Y me estoy cuestionando a mí mismo. Y me di cuenta que tengo muchos rasgos de un bebé espiritual. Apenas me está saliendo el pelo como un bebé espiritual. Bueno, aparte de eso, más rasgos de bebé espiritual. Y la verdad le dije a mi esposa, le dije, híjole, me siento muchas veces que necesito madurar en muchas cosas. Cuidado, mi hermano. Esto no es para que andes cazando, sino para que, como dice Santiago, te mires en un espejo y que la palabra de Dios te exponga cómo estás. ¿Cuál es la solución, mis hermanos? ¿Te das cuenta que dentro de ti hay ciertos rasgos de inmadurez? ¿Te ofendes? ¿Quieres que las cosas se hagan como tú quieres y no sacas la mamila y le andas dando de mamilazos a todo mundo? ¿Haces berrinche de la nada? Y mira, a lo mejor ahorita lo estamos aterrizando aquí en la iglesia, pero ¿qué tal en casa? ¿No? Con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus papás. ¿Cuántas veces demandas cosas y quieres que se hagan como tú quieres? Y si no se hacen, entonces haces un berrinche. Si tu esposa te sirve el plato frío, te enojas. Si te lo sirve caliente, te enojas. Si no te lo sirve en la temperatura exacta, entonces haces un berrinche como un niño chiquito. O si tus hijos hacen algo que no deben de hacer, entonces te enojas, te irritas. Y entonces arde Troya, como dicen. No nada más es aquí en la iglesia, puede suceder en cualquier círculo social. Nuestra inmadurez se puede salir a la luz. Creo yo que el Señor a través de la pluma de Pablo nos está queriendo llevar a subir un poquito más. ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? Mateo 13:18, ya voy a terminar, ¿A qué hora tendría que haber terminado? Ni cuenta me di. ¿A qué hora más o menos? Si alguien, es que antes había aquí un cronómetro. ¿Sí? Ok. ¿Pero tengo hasta la 1? No, en serio, ¿sí o no? 12, ¿hasta qué hora jugué? 12:40. Ok, va. Mateo, gracias. Mateo 13:18 al 23. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Perdón, esta no la traduje a la Nueva Traducción Viviente. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí vamos a poner una pausa. Estamos viendo la parábola del sembrador, tú te la sabes.
Y hay varias características de tierra o en donde fue sembrada la semilla, que es la palabra de Dios. Unos fue sembrado y todo iba bien, pero junto al camino, y entonces viene el malo y la arrebata y se la lleva. Otro entre pedregales, oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, es de corta duración. Pues vienen aflicciones y persecuciones y se acaba. Luego está sembrado el que está entre espinos, es el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo, el trabajo, las cosas cotidianas, el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Hay una característica en todas hay una característica común. ¿Cuál es? Que oyen la palabra de Dios. Todos la oyen. ¿Cuál es la buena tierra? Yo siempre, fíjense, leí esta parábola muchísimas veces y siempre concluía que la buena tierra es la disposición de un corazón para recibir la palabra de Dios. Es un corazón dispuesto. Y es más, hasta he escuchado oraciones que dicen: oremos para que Dios prepare la tierra para recibir la palabra, ¿sí o no? Hablando del corazón de la persona para que pueda recibir la palabra de Dios. Pero pareciera que no leemos correctamente. Porque mira lo que es la buena tierra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, la misma característica, es el que la oye y ¿qué? Y la entiende. No es una disposición de tu corazón para ser una buena tierra, de quiero ser una buena tierra, ¡tarán! Ya soy buena tierra. No, sino se trata, mis hermanos, de oír la palabra de Dios y comprenderla. ¿Qué te quiero? A mí eso tiene poquito, unos años, que de repente un día así, pum, me cayó el 20 y yo, esposa, entendí esto. Y ella, ¿no lo habías entendido? No. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que si tú estás esperando, hablando del contexto de lo que Pablo está diciendo, madurar, cambiar tu enojo, empezar a cambiar tu manera de pensar, en algún momento de alguna reunión en donde sientas así como que tocaste el cielo y entonces se cambió todo tu ser interior a una naturaleza nueva en donde ya no estás deseando nada de eso de quien eres y de repente ya dices, ya ahora sí, dejé todo eso. Y suceda, te tengo muy malas noticias, eso no va a suceder. Hace muchos años, mi esposa y yo estábamos a cargo de un grupo de jóvenes. Y en el movimiento en el que estábamos era muy emocional y carismático. Y de repente fuimos a un congreso de jóvenes a Celaya y emotivo el momento, los jóvenes pasaban al frente y yo recuerdo de una chica que tenía muchos problemas en casa y no se había podido entregar al Señor de manera así profunda, pero estaba ahí. Y de repente yo recuerdo ese día salió llorando, y se me acercó, me abrazó y me dijo, ya me voy a entregar al Señor. Yo salí de ahí y dije, gloria a Dios, qué bendición. La siguiente semana pasó a dar su testimonio y muy emotivo todo, y ella, ya ahora sí le voy a entregar mi vida a Cristo, que no sé qué. Pregúntame dónde está ella hoy. Pregúntame, ¿y dónde está ella? Muy bien, gracias. Porque si no me preguntan, pues no les puedo seguir platicando el chisme. Pues lejos de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No meditó, no había profundidad en la palabra. Y la profundidad, mis hermanos, no se da con un toque emocional en donde ahora sí te caigas y sientas que tu corazón y tu cuerpo, no, se da con lo que pocos quieren hacer,
cavar, ahondar, profundizar, meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Pocos quieren eso. Pocos quieren eso. Todos queremos que nos den la palabra de Dios ya diluida, fácil de recibir, de comprender, y que yo no tenga nada que hacer y pueda yo vivir la vida. Les tengo muy malas noticias si ese es tu sentir. Para poder madurar en Cristo, tienes que oír la palabra de Dios y comprenderla. ¿Qué es lo que pasa? De manera práctica, estás haciendo tu devocional, la Biblia un año, son como 3 capítulos al día. La Biblia un año, 3 capítulos al día, para que en un año la termines. Yo pasé por ahí muchas veces. Te toca un Génesis, un Salmo, un Evangelio. No, normalmente así lo hacen. Génesis, Mateo, Salmo. ¿Qué de todo eso meditaste? Nada. No estoy, quiero aclarar, no está mal que hagas tu lectura un plan de un año, pero ¿no sería mejor? Fíjense, hagamos este ejercicio. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni qué más, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que ¿qué? La ley del Señor está ¿qué? ¿Y en ella qué? ¿Será qué? Junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperar. Hasta ahí vamos a dejarle. Que durante el día estés meditando. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuál es el consejo de malos? Y entonces ya empieza a hacer una reflexión. Ni en camino de pecadores, porque es una, fíjate, es una progresión. Andar en consejo de malos, o sea, escuchar el consejo de malos, que puedo yo ser ese consejero. Camino de pecadores y sentarme en la silla de escarnecedores. Entonces empiezas a hacer una meditación y que durante todo el día estés meditando en ese pasaje. ¿Qué significará esto? Y entonces que te vayas y leas un poquito. ¿Qué significa? Que le hables al pastor. Oye, pastor, ¿qué significa? Y el pastor encantado te va a responder. Oye, ¿qué significa escarnecedor? Y puedas hablar de qué es un escarnecedor. Y entonces medites en ese pasaje de día y de noche. ¿Sabes qué pasa? Que no queremos eso. Queremos rápido. Ese es el que oye y entiende la palabra. Este es el que da fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Mis hermanos, el secreto, no hay secretos. ¿Quieres pasar de la inmadurez, del carácter cristiano débil, a la madurez? Ven a la palabra de Dios. Salmo 19:7. La ley del Señor es ¿qué? Perfecta, que transforma el alma. No hay secretos, mis hermanos. La única manera que pasaremos de inmaduros a maduros es que profundicemos individualmente en la palabra de Dios. Ese es el síntoma, Pablo dice, y el efecto es divisiones, borracheras, orgías y todas las demás cosas que estarán viendo durante Corintios. Mis hermanos, no hay secretos. El secreto es: deja la leche espiritual, deja de qué es bueno, qué es malo, y profundiza en la palabra de Dios. Escudriña
las Escrituras, porque os parece que en ella hay vida eterna, dice el Señor.